1 millón de familias utilizan a diario un lenguaje al que muy pocos tenemos acceso. Hoy es el día de la lengua de signos. Vamos a ver cómo hablan ellos. Escapado. Y ya ven que hay centros escolares que en esto van por delante. En este centro escolar de Vigo conviven sin problema en el mismo aula niños sordos y niños oyentes. Lo que parece un imposible, una barrera como la forma de comunicarse, aquí se difumina. Los niños que no oyen siguen perfectamente la clase y los oyentes, por su parte, aprenden la lengua de signos. Se calcula que en España nacen cada año unos 2000 pequeños con problemas de audición. De aquí esta importancia. ¿Vas al baloncesto con los amigos? Y también al balonmano. Yo llevo un par de años todavía y todavía es poco, pero veo que hay una integración total dentro del aula. Las personas oyentes aprenden lengua de signos para comunicarse con sus compañeros, los propios niños sordos les introducen esa lengua, pero la lengua de signos les da el acceso al contenido de la clase, mucho más natural para ellos. Bien, tengo que hablar en lengua de signos y eso. Entonces me cuesta un poquito. Que jugamos juntos a las peonzas y al balonmano. Tú los ves jugando en el patio y da igual que sea sordo o oyente, participan todos en el juego.